Hola muchachos, he querido compartir con ustedes este tema tan interesante y apasionante que es el del enfoque de la fiebre de origen desconocido. Y lo he hecho a partir de una invitación que me hicieron hace algún tiempo a una conferencia para hablar de si existía la posibilidad de enfocar este rudo y difícil síndrome a partir de la ejecución de un kit de herramientas. De hecho, la conferencia responde a la pregunta clásica de si uno debe enfocar la fiebre de origen desconocido por claves diagnósticas o si debe utilizar paquetes de pruebas diagnósticas, de test, de herramientas. Y cuando pienso en kit de herramientas, pienso en claramente el maestro de las herramientas, el maestro de los kits de herramientas, que fue el Coyote. El Coyote en su intento de atrapar al Correcaminos, pues parecía, de hecho, y nos podría abocar a lo que nos puede pasar a los médicos cuando estamos hambrientos, estresados, tratando de encontrar un diagnóstico difícil. Y esto para simplemente hacer algún recuerdo de que en el cómic, el Coyote y el Correcaminos recibían nombres científicos un poco cómicos, pero más o menos eso es lo que nos puede estar pasando a nosotros y podemos estar haciendo el papel de cómicos cuando en nuestro rol de médicos enfocando un diagnóstico sindrómico tan difícil como la fiebre de origen desconocido, terminamos arrebatados o estresados queriendo utilizar un atajo a través de la utilización de una prueba diagnóstica. Y este ambiente gráfico, esta presentación está un poco inspirado en este, comillas, metaanálisis que hizo este diseñador gráfico que se llama Rob Lukotka, que hace una síntesis de los 126 productos marca Acme empleados por el Coyote intentando atrapar al Correcaminos. Y pensé, bueno, qué buen símil, porque muchas veces nosotros podemos llegar a utilizar fácilmente 126 distintos test diagnósticos para enfocar a algún paciente con fiebre de origen desconocido y no terminar atrapando el diagnóstico. Es un escenario que puede significar bastantes similitudes. Y esto es lo que expone este paper, esta perspectiva en New England Journal, el profesor Harold Horowitz, acerca de la fiebre de origen desconocido o versus, ¿no?, la fiebre de múltiples orígenes. Y allí el profesor Horowitz habla de que ya hoy en día la fiebre de origen desconocido muchas veces no es ese escenario eh, cognitivo magno, ¿no?, que reunía a los grandes clínicos alrededor, por ejemplo, de un caso clínico patológico o de la discusión de un caso clínico y donde los grandes semiólogos, los grandes internistas podrían estar desenmascarando de manera detectivesca y un poco a la usanza de Sherlock Holmes el acertijo diagnóstico que se ofrecía, ¿no? Y recopilando las series, y ustedes pueden ver allí la gráfica, desde la serie de Fiebre Origen Desconocido del año 1961, la clásica de Petterdorf y Bison con la que se hicieran los criterios originales de la definición, ustedes se dan cuenta que solo el 9% de los diagnósticos quedaban sin resolver, pero conforme han pasado las décadas, es decir, ha aumentado la imposibilidad de hacer un diagnóstico. Series más recientes nos hablan de que casi tanto como, o no, tanto como la mitad de los diagnósticos quedan sin resolver. Y eso a pesar de la mayor disponibilidad hoy en día de pruebas diagnósticas. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esta paradoja de disponibilidad diagnóstica? Ha sido uno de los acertijos, de los retos que he dejado en este seminario. Y para resolverlo, eh, pues evidentemente esto tiene que ver con, no con que eventualmente, aunque puede que haya alguna contribución, pero no necesariamente, pero puede tener que ver más que con que tengamos una mejor, una menos eficiente forma de hacer medicina, no, con el hecho de que la puerta de entrada al síndrome cada vez es más exigente. En los años 60 una fiebre de origen desconocido era, por ejemplo, un absceso hepático. Y hacer el diagnóstico de un absceso hepático en esa época era difícil, sin imágenes diagnósticas. Hoy en día,
sería absolutamente insólito que un absceso hepático fuera parte de un síndrome de fiebre de origen desconocido. Claro, depende de dónde estamos trabajando, ¿no? Pero en la mayoría de sitios tenemos no solo acceso a una ultrasonografía de abdomen, sino usualmente a un ATAC, que tiene una altísima sensibilidad para el diagnóstico del absceso hepático. Luego, claro, en la medida que tenemos más recursos diagnósticos, pues lo que queda definido como fiebre de origen desconocido, pues va a ser más exigente y retador. Y esa es la síntesis de lo que ha pasado en las series. Entonces, claro, se nos plantea este gran problema, ¿no? O sea, cada vez es más difícil hacer el diagnóstico etiológico de una fiebre de origen desconocido, y eso, paradójicamente, a pesar de esa amplia disponibilidad de recursos diagnósticos. Ahora, en ese escenario actual de la FOD, debe seguir un atajo heurístico. ¿Qué es un atajo heurístico? Heurística es aquella disciplina de la epistemología que habla o busca o entiende o especula acerca de el recorrer un camino para hallar la solución a un problema. Y ahí viene la palabra eureka, ¿no? Recordamos la anécdota científica de Arquímedes cuando descubrió el principio de flotación y dijo, eureka, eureka, lo he hallado. Heurística tiene que ver con aquello de encontrar algo, hallar algo. Y entonces la pregunta es, ¿requiere el enfoque de la FOD un atajo? O sea, como por ejemplo utilizar una herramienta diagnóstica, un test diagnóstico, ¿o con qué tiene que ver? Y pues recordamos esas eh, maravillosos inventos que al coyote no le sirvieron para atrapar al correcamino, ni las píldoras que generaban terremotos, ni el kit elaborador de tornados, ni toda la dinamita, ni los tónicos para adquirir velocidad, etcétera. Todos sabemos cómo terminaba esto. Y bueno, probablemente por un capricho del escritor, pero insisto, nosotros por el afán de querer hacer un diagnóstico, también muchas veces nos coyotizamos y terminamos un poco atropellando el proceso cognitivo que requiere el enfoque de un asunto tan complejo como la FOD. Y en eso, precisamente, la cognición, aquí vengo y traigo a esta lectura recomendadísima de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, un psicólogo que ganó un Premio Nobel de Economía en el año 2001. Y entre otras cosas, por sus contribuciones, obviamente, a la teoría económica, pero una de sus grandes contribuciones es esto, la teoría del procesamiento dual. En ella, Kahneman, pues a partir de un montón de evidencia empírica que levantó en el laboratorio de psicología a través de muchos modelos y experimentos, demostró que los seres humanos no tenemos sino dos formas de pensar. Una forma de pensar rápida y otra forma de pensar despacio. No es como los automóviles que pueden tener 5, 6 o más velocidades. No, nosotros solo tenemos dos velocidades. Nosotros solo pensamos o rápido o despacio. Y esto se aplica perfectamente, la teoría del procesamiento dual, al escenario del enfoque de un diagnóstico. Aquí tenemos nosotros que ante un reto de incertidumbre diagnóstica o un reto de un diagnóstico difícil, nosotros lo primero que miramos es, de hecho, eso es lo que hace el cerebro en toda situación, ¿eh? O sea, el cerebro es una máquina de reconocimiento de patrones, ¿sí? Y el cerebro lo que hace es, ¿puedo reconocer un patrón? Si el cerebro puede reconocer un patrón, de inmediato se va a ir por un sistema entrenado de alta velocidad, ese sistema tipo 1 o heurístico, es inductivo, es experiencial, reconoce patrones, tiene una alta capacitancia, quiere decir que puede resolver muchos problemas incluso al mismo tiempo, es aquello que hacemos en modo automático, como por ejemplo cuando estamos conduciendo un carro. Pero claro, tiene una baja metacognición. Metacognición es aquello de preguntarnos por lo que estamos pensando o cómo estamos pensando lo que pensamos. Claro, uno ahí no piensa, uno simplemente ejecuta, pero al mismo tiempo, y esto aplicado a la ciencia del diagnóstico, ese sistema heurístico sirve para resolver muchos problemas, como puede ser en un servicio de urgencias, en un turno en la sala de emergencias, pero puede tener una alta tasa de sesgos cognitivos y, por supuesto, esto nos lleva a tener errores diagnósticos. Por otro lado, cuando estamos ante un proceso diagnóstico y no reconocemos un patrón y decimos, oh, estamos perdidos, ¿qué es esto? Entonces aplicamos el sistema racional, el sistema tipo 2, es decir, empezamos a pensar despacio. Y entonces allá aplicamos un modelo que es deductivo, hipotético, es decir, hacemos una observación, planteamos una hipótesis,
vamos a la literatura, calibramos esa hipótesis, pero hombre, este proceso es más lento, tiene una baja capacitancia, es decir, podemos resolver menos cantidad de problemas a través de este enfoque y pues bueno, usualmente nos pagan por resolver una gran cantidad de problemas en un día de trabajo, pero esto tiene la ventaja de que tendría una alta metacognición, podemos hacer muchos procesos de calibración mental para corregir errores, sesgos cognitivos y por supuesto esto nos lleva a una menor tasa de errores diagnósticos. Ninguno de los dos sistemas es mejor que el otro, o sea, los utilizamos todo el tiempo. Hay que saber que nosotros, de hecho, a través del aprendizaje y el entrenamiento, lo que hacemos es calibrar sistemas heurísticos. Cuando el residente, el estudiante, está aprendiendo, lo hace a través de un sistema racional, un sistema tipo 2, pero está montando sus árboles de decisión, sus algoritmos, los está montando en su cognición, en su ruta de aprendizaje para que cuando vuelva a enfrentarse al problema, pues lo haga más rápido y reconozca un patrón y pues lo hace mucho más rápido. Pero eso no quiere decir que pues nosotros no las sepamos todas. Entonces, claramente estos dos sistemas se calibran cada rato y la mayoría de decisiones nosotros las tomamos en el día a día a través del sistema tipo 1, pero de vez en cuando nos toca, y eso es muy importante reconocerlo, saber cuándo tenemos que aplicar el sistema tipo 2. Y claro, para eso nosotros necesitamos obviamente dos vías, una de anulación racional, es decir, oye, cuidado, te vas a estrellar, estás a toda carrera, entonces hacemos una anulación racional y pasamos a ese sistema tipo 2 y empezamos a plantear hipótesis, a tener un proceso de metacognición más robusta, a generar un fenómeno deductivo y a tratar de disminuir la tasa de error cuando el problema sí lo amerita. Pero también a veces es al revés, ¿no? O sea, no tenemos tiempo y decir, oye, no me puedo enredar la vida, mira, sabes qué, anulación de irracional, tengo que tomar decisiones, disparas cualquier conducta. Puede ser una solicitud de un test, por ejemplo, voy a pedir hemocultivos o voy a pedir un PET scan o voy simplemente a disparar meropen en línea sólida. Y así nos la pasamos en la medicina. Ahora, el problema con la fiebre de origen desconocido es que es un problema cognitivo, o sea, es una tormenta cognitiva, así como lo muestra la infografía, es un problema colosal. Y de hecho, se calcula, algunos autores, que más o menos 200 entidades, ¿sí? 200 diagnósticos etiológicos diferentes hacen parte del core, ¿no? Del núcleo del enfoque básico de una fiebre de origen desconocido. Pero imagínate, entonces, las interacciones cognitivas de diagnóstico diferencial que pueden surgir entre 200 etiologías diferentes de lo más diversas, ¿no? Enfermedades autoinmunes, neoplásicas, inflamatorias, y por supuesto algunas enfermedades infecciosas, etcétera, vasculares, etcétera. Y cómo todas esas historias naturales de enfermedad pueden interactuar, simular, eh, eh, parecerse unas a otras y cómo organizar esa tormenta cognitiva. Por supuesto, enfocar la fiebre de origen desconocido implica una gran expertise clínica y creo que uno nunca termina de aprender a enfocar este síndrome y eso yo creo que es la gran dificultad. Entonces, claro, uno diría, bueno, entonces hagámosle con un tónico de alta velocidad, pidámosle el PET scan de una vez y una vez hagamos un diagnóstico topográfico, ¿cierto? Porque si sindrómicamente es tan difícil, pues hagamos el diagnóstico topográfico, miremos dónde está el manchón y entonces vamos y lo biopsiamos de uno. Bueno, el PET scan es interesante. Aquí hay una revisión sistemática, un metaanálisis que muestra que cuando hacemos solo PET, fíjense, no sirve. Ese intervalo de confianza 0,83 para predecir qué, para predecir que la fiebre se va a autorresolver. Pero ojo, cuando hacemos PET-CT, que es distinta a la técnica PET solo versus PET-CT, sí hay 5.5 veces más probabilidad de que la fiebre remita espontáneamente. Entonces uno podría decir, bueno, no sé qué tiene el paciente, ni me importa, pero si usted tiene un PET scan negativo, existe más probabilidad de que primero, que si no tenga un tumor, no tenga un cáncer, no tenga algo grave, pero adicionalmente es 5.57 veces más probable que usted eh, remita espontáneamente la fiebre. El problema es que miren ahí la trampa. Eso es apenas un 53% de los pacientes. Es decir, si usted tiene un PET-CT negativo, el 53% de los pacientes remitieron espontáneamente esa FOD, pero el 47% no. Es decir, usted no está resolviendo nada con ese atajo. Y por eso, aunque algunos plantean poner el PET-CT al inicio, probablemente seguirá siendo una prueba de cierre. Ejemplo, ¿qué hay más allá del PET? Esta es una interesante publicación. Ya, dice, cuando un PET-CT sale negativo, entonces, ¿y ahora qué hacemos?
Pues fíjense ustedes ahí, y pueden detenerse ustedes a pausar el video y mirar esta tabla con detenimiento, pero esta es una serie de 244, no, a ver, sumemos, eh, casi 300 pacientes, y de ellos el 20%, 86 de toda la serie, 86 pacientes de toda la serie salieron con un PET-CT negativo. Eso es el 20% del total de pacientes. Ahora, este es un dato más o menos que se repite en muchos estudios. ¿Qué porcentaje de los pacientes con una fiebre de origen desconocido llevados a PET scan terminan con un PET scan negativo? O de una u otra manera, ¿cuál es la sensibilidad de la prueba? 80% más o menos. O sea, un 20% van a quedar sin un diagnóstico. Y de esos 20, de ese 20%, o sea, 86, fíjense ustedes ahí, terminaron con un diagnóstico más allá del PET, después del PET, 44, perdón, 38 pacientes, esto es decir, el 44%. ¿Y de esos cuántos eran? Que eran 9 infecciones, 6 neoplasias, 18 enfermedades no inflamatorias, perdón, inflamatorias no infecciosas, perdón, misceláneas unas 5. Mira, aquí tengo de hecho la lista. Estas son los diagnósticos de 38 pacientes con un PET-CT negativo en esta interesante serie de FOD. Vasculitis, claro, era mucho más fácil pedirle unos PANCAS, unos CANCAS, en vez de pedirle un PET-SCAN, ¿no? O haber interpretado la BCG para decir que tenía una arteritis, ¿cierto? Haber sido mucho más fácil. Eh, o haber mirado los criterios para una enfermedad de Still, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes, ahí está el tipo de diagnósticos, vasculitis, trastornos autoinflamatorios o autoinmunes, o, fíjense ustedes ahí lo importante, el tipo de enfermedades infecciosas que suelen tener un PET-CT negativo. Estas infecciones intracelulares, ¿no? Bartonelosis, borreliosis, brucelosis, erliquiosis, agrégale la enfermedad de Whiplash, etcétera, la fiebre Q. Y obviamente otros diagnósticos que tampoco van a tener fácilmente un diagnóstico topográfico, que es el fuerte del PET, por ejemplo, la fiebre por medicamentos. Ahora, raro, ¿no? Un TEP debería haber salido, pero bueno, no. Ahora, igual para hacer el diagnóstico de un TEP, pues haces un angiotac, ¿no? Haces un PET scan. Pero miren lo interesante, ¿no? Mieloma, linfoma, síndrome mielodisplásico. Entonces, uno dirá, bueno, esta prueba como atajo, pues, y eso que uno diría, el PET-CT, ¿no? Es una gran cosa. Pero miren, tienen sus limitaciones. Ahora miremos otra prueba, esta me encanta. Y hay más estudios, pero pues por mirar del tiempo solo les puedo compartir este estudio que me parece fantástico. Mansur es un autor egipcio y esta serie es egipcia. Y ustedes pueden ahí ver el promedio de ferritina sérica, el valor promedio de la ferritina sérica en distintas condiciones de fiebre de origen desconocido en una serie en Egipto. Claro, ¿qué tanto se va a parecer esa serie a mis pacientes? Es una cosa a evaluar en la aplicabilidad del estudio. Pero si ustedes notan, diagnósticos infecciosos como la tuberculosis, la fiebre entérica, la brucelosis tienen apenas unos valores de ferritina sérica de promedio 80 miligramos decilitro. Mientras que a su derecha ustedes ven el promedio de valores de ferritina de un hepatocarcinoma, un carcinoma pancreático, colorectal o de distintas enfermedades hematológicas neoplásicas y los valores son muy, muy altos, considerablemente más altos que el promedio de las causas infecciosas. Incluso las enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias también pueden tener valores de ferritina mucho más altos. Y entonces, pues ellos, ¿qué hacen? Calculan una curva ROC, miran cómo se comporta ese umbral para el diagnóstico y es interesante que tiene una curva ROC con un área bajo la curva pues de 0,79. Con una, claro, para aplicar esto tendríamos que, esto me quedó volteada la diapositiva, me voy a volver acá. Para aplicar esto, nosotros tendríamos que partir de una probabilidad pretest, ¿cierto? Pero quiero concentrarme en que ustedes miren el valor de sensibilidad y especificidad de la prueba. No es la gran cosa. 74% de sensibilidad y 73% de especificidad para un LR positivo 2,74 y un LR negativo 0,35. ¿Con qué punto de corte adquirimos esas características operativas de la prueba? Con 559 nanogramos por mililitro. Es decir, por debajo de 554 nanogramos por mililitro, la probabilidad de un diagnóstico infeccioso es más alta. Por encima de 559 nanogramos por mililitro, es más probable que se trate de un diagnóstico no infeccioso. Entonces, claro, me devuelvo a esta diapositiva, me quedó ahí truncada, eh, para, entonces todo depende, como ustedes lo saben y ya lo vieron en el seminario de pruebas diagnósticas, cuando vamos a aplicar un test, todo depende de la probabilidad pretest. Y allí en verde ustedes ven, esto es un metaanálisis que además
encargo de lectura muy interesante. Y de hecho el autor, William Wright, es uno de los autores más recomendados y los que más publican este tema de FOD, recomendado autor para este tema. Y hace un metaanálisis fíjense ustedes, causas infecciosas, causas no infecciosas, inflamatorias, oncológicas, misceláneas, etcétera, y lo mira alrededor del mundo, ¿no? Sudeste asiático, Europa, la región del Asia-Pacífico, etcétera. Pero fíjense que para enfermedades infecciosas, que me va a pasar esto como la probabilidad pretest, nosotros tenemos un intervalo. Desde Europa, que la probabilidad de una fiebre de origen desconocido de ser infecciosa es de apenas el 30%, hasta el sudeste asiático, desde 0,49, o sea, casi el 50%. Entonces, vuelvo a estar aquí en esta diapositiva y nos paramos en esa probabilidad diagnóstica. El 50% de una FOD no infecciosa sería, entonces, o lo mismo, 50% de FOD infecciosa sería el escenario que tenemos en el sudeste asiático. Si la prueba de ferritina nos sale por debajo de 550, perdón, esto es no infecciosa, entonces, si nos sale la ferritina por encima de 559, por encima de 559, con SLR de 2,74, la probabilidad de que la fiebre sea no infecciosa allá en el sudeste asiático se sube a un 73%. Ahora, si sale por debajo, pues nos baja al 26%. Ahora, si la probabilidad es como la de Europa, que cuando usted tiene una FOD en Europa, en este metaanálisis, el 70% de las veces es no infecciosa, y usted tiene una ferritina por encima de 559, eso le sube la probabilidad al 86% de que no sea infecciosa. Lo cual, para una prueba tan barata como la ferritina, pues es bastante interesante que le elimine a uno bastante incertidumbre. Pero si usted mira esos números ahí puestos en la infografía, pues de 26% y 86%, el intervalo que está ahí, pues no es una prueba que te resuelva. Te ayuda a eliminar algo de incertidumbre, te ayuda a concentrar un poco, de pronto a refinar hipótesis, pero que te resuelva por sí sola la prueba del escenario, ¿no? En el mejor de los escenarios te deja un 26% todavía de probabilidad, o en el mejor hacia el otro lado, 86% que todavía no podrías estar en ninguno de los dos lados teniendo una certidumbre diagnóstica. Entonces, dos ejemplos de dos pruebas. Yo les hago la pregunta, ¿qué otras pruebas conocen ustedes para hacer el enfoque de la FOD y qué rendimiento tienen? Y si las podemos organizar en kits, ¿no? Como en paquetes de herramientas. ¿Y se requieren kits de herramientas o se debería seguir algo que es la presencia de claves diagnósticas? Y esta fue una pregunta que me hicieron mis profesores en mi entrenamiento cuando era residente. Y bueno, creo que la literatura es muy clara al respecto. Y es muy clara, ¿por qué? Porque pues no, esto no es nada nuevo, esto ya está inventado. Y realmente la respuesta a esto tiene que ver es en cómo funciona el método científico. El método científico es algo muy lindo, es de hecho el mejor árbitro que nosotros hemos adquirido en la historia de la civilización, y contado así como para niños, es así, pero esto es muy simple, ¿no? Porque puede ser un poco más complejo, claro. Pero contado así en una versión simplificada, bueno, uno hace una observación. Y a partir de esa observación, pues uno se hace una pregunta, ¿no? Una pregunta de investigación. Eh, Usted está viendo el fuego, oye, ¿por qué el fuego, la llama asciende? ¿O por qué no echa de para abajo? ¿No? Eso es una pregunta. Se le hicieron los griegos y elaboraron una teoría, la del flogisto. Y eso duró casi 2000 años, más de 2000 años, 2300 años en pie hasta que Lavoisier la falsó. Es decir, demostró que era falsa. Pero mira, una pregunta de investigación. Lo mismo pasa con la fiebre de origen desconocido. Usted hace una observación. Dice, uy, este paciente tiene una fiebre de origen desconocido. ¿Por qué la tiene? Pues entonces lo siguiente es que usted va y hace un contraste de su pregunta y revisa qué dice la literatura científica, qué investigaciones se han hecho. Y usted va y revisa la literatura científica, ¿para qué? Para elaborar una hipótesis. Y esa hipótesis la calcula, es decir, usted dice, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es básicamente un argumento interpretativo de un fenómeno, ¿sí? Es decir, es una posible explicación a un fenómeno. Si esto, entonces esto, ¿cierto? Y para uno demostrar una hipótesis, o de hecho, para que una hipótesis sea hipótesis, de hecho puede o debe ser posible falsarla. Falsarla es que yo monte un experimento, un modelo de investigación, y a través de la predicción, es decir, un modelo matemático, la recolección y el análisis de datos, yo pueda aceptar la hipótesis o rechazarla. Eso es el proceso de falsación descrito por
un gran epistemólogo, gran científico, el profesor Karl Popper. La ciencia avanza más por falsar hipótesis, por comprobarlas o demostrarlas. Para que una hipótesis sea hipótesis, desde el punto de vista, o al menos para que una hipótesis sea una hipótesis científica, debe ser posible falsarla. Es decir, por ejemplo, usted se pregunta, ¿existen los fantasmas? Pues bueno, al menos en el estado actual de la ciencia no hay una forma de falsar esa hipótesis, no hay un modelo experimental que nos permita entrar en esa pregunta de investigación. Entonces uno dice, bueno, esto no es científico. Eso haría parte de lo que llamamos pseudociencia o ciencia borderline, también hay otra definición al respecto. Y después de que uno tiene los resultados, sean positivos o negativos, pues uno publica los resultados para que otros pues también investiguen y lean. Y si alguien se hizo la pregunta, entonces uno hace la vuelta también, ¿cierto? Ese es el método científico. Usted dirá, profe, ¿y esto qué tiene que ver con la FOD? Pues que la FOD es lo mismo, muchachos. Mire, esto es uno de los artículos clásicos. Paso uno, usted hace una historia clínica y un examen físico lo más completos posibles. ¿Para qué? Para elaborar claves diagnósticas. ¿Cómo elabora usted esas claves diagnósticas, hombre? Pues a través del entrenamiento de todo lo que es la propedéutica, el oficio de la semiología, la medicina interna, cómo generar una hipótesis diagnóstica. Y usted dice, oiga, el paciente puede tener tal cosa. Entonces usted genera una hipótesis y entonces hipótesis es igual test. Hipótesis, usted hace un test de esa hipótesis. Y usted hace entonces un test, o sea, pide un paraclínico, elabora un examen, ¿cierto? Para evaluar si es posible hacer un diagnóstico. Si es posible hacer el diagnóstico, pues usted hace un tratamiento, pero si no, entonces usted ahí sí aplica un kit de herramientas básicas, cuadro hemático, un panel metabólico, BGR, me quedo en inglés, una BCG, PCR, ferritina, TSH, factor reumatoideo, ANA, VIH, bueno, ahí se lee lo que está, ¿cierto? Y lo mismo, a partir de este kit, usted encontró algunos resultados positivos o negativos, listo, entonces usted elabora una segunda hipótesis. ¿Tiene usted la posibilidad de elaborar un diagnóstico? Entonces, y si no, entonces usted claro, si el test de primera línea le sale positivo y usted elaboró una hipótesis, pues tiene que pasar a otro test, a un test de segundo nivel, que le permita demostrar esa hipótesis. Puede ser una resonancia, puede ser una gamografía, y sí puede ser un PET, puede ser una biopsia dirigida por algún diagnóstico topográfico que encontró en esa evaluación de primera línea. Pero si no, pues vuelve a repetir la historia clínica y el examen físico y a volver a exponerse al interrogatorio, a la análisis, ¿para qué? Para buscar claves diagnósticas y las claves diagnósticas otra vez, ¿para qué? Pues para aplicar un test, porque es lo mismo, hipótesis, test, hipótesis, test. Un test apropiado orientado por una clave diagnóstica. Y si no encuentra nada, entonces, ¿qué hace? Si no había pedido el PET, pues pídalo en ese momento. Y si el PET, bueno, ya hay lo mismo, le da algún resultado, pues hace lo que corresponde según el resultado. Y si no, entonces ahí algunos algoritmos dicen, entonces dispare esteroides o vuelva a empezar el proceso y haga de nuevo el examen físico, la historia clínica, el examen físico. ¿Para qué? Para aplicar hipótesis y a ver si se encuentra alguna clave. Bueno, eso, mira, eso es todo el cuento en la fiebre de origen desconocido, muchachos, no es más. Ahora, uno diría, ¿qué hay más allá del PET? ¿No? Ya lo vimos en el artículo que vimos, pero sí hay algunas cosas más. Y estamos en una era en la que estamos viviendo una revolución biotecnológica y estamos entrando a nuevas posibilidades de diagnóstico y una de ellas es la metagenómica, incluyendo la metagenómica con secuenciación de próxima generación. Y aquí este es un artículo que simplemente habla de una historia de la metagenómica y está el timeline de lo que ha surgido desde Frederick Sanger, que de hecho ganó premio Nobel por esto, hasta lo que tenemos hoy en día. Y estamos a punto de convertir la metagenómica en una prueba point of care, o sea, una prueba altamente automatizada, disponible para tenerla en el punto de atención de los pacientes. Y claro, y se ofrece muchísimo en un escenario sindrómico tan complejo como el de la FO de la fiebre de origen desconocido, tener una herramienta tan interesante como puede ser la metagenómica. Ahora, en metagenómica hablamos de muchas cosas, de muchas técnicas, y ya ahorita les voy a hacer alguna recomendación, pero ¿cómo lo aplicaríamos en el algoritmo diagnóstico? Bueno, más o menos lo mismo, y aquí este autor lo recomienda igual. Usted elabora las hipótesis, hace el examen físico, la anamnesis, el kit de herramientas de primera línea, siempre kit de tratamientos hormonales para antibióticos, descarte una fiebre por antibióticos o una fiebre medicamentosa, y ya, con los test de primera línea, o si es que no lo hizo antes, usted tuvo un diagnóstico, pues dispare. Si no tuvo un diagnóstico, entonces vuelva a elaborar hipótesis, induque unos test, etcétera. Bueno, todo es igual, ¿sí se fijan? Usted hace lo mismo, pero entonces al final, después del PET, va la metagenómica. Y lo mismo, con la metagenómica, entonces uno no es que ya tenga una respuesta.
Lo mismo, le toca a usted con el resultado de la metagenómica volver a afinar, le toca a usted, le reportan un resultado y le toca volver a hacer la anamnesis. Oiga, venga, mire, es que le salió tal cosa y usted dónde estuvo metido, ole, mire este resultado, usted qué comió, usted con quién se metió, usted a dónde viajó. Claro, porque teniendo un diagnóstico etiológico, luego le toca a usted empezar a echar de para atrás. Ahora, entonces ustedes se preguntarán, algunos de ustedes lo conocen, algunos no, ¿qué es la metagenómica? Entonces, en esta rápida infografía, simplemente para mostrarles un poquillo de lo que es la evaluación de un paciente con sospecha de una infección del torrente sanguíneo. Cuando nosotros utilizamos esta técnica de estudio que son los hemocultivos, pues uno básicamente hace una tinción de grano, un subcultivo, la identificación de un antiograma para al final pues tener ese reporte, ¿cierto? Este flujo de trabajo puede durar mínimo 2 días y a veces puede durar muchos más días. Pero hemos querido venir hackeando ese proceso con técnicas como ya lo hemos discutido en otros seminarios, por ejemplo, Malditov, o las técnicas de microarrays como Film Array, o la realización de PCR, la amplificación de ácidos nucleicos o la combinación de plataformas que se harían a partir de un hemocultivo positivo. Por eso ustedes ven ahí que se alinean esas técnicas con la tinción de grano. En Malditov también se puede hacer en ese momento. Pero imagínate lo que está atrás de eso, es decir, a partir no de una muestra de hemocultivos positivos, no, sino de una muestra de sangre de un paciente con sospecha de infección, podemos hacer ciertas técnicas, por ejemplo, el T2 bacteria, el T2 cándida, con amplificación de ácidos nucleicos, realmente los esfuerzos, o sea, PCR convencional ha sido realmente muy, muy desalentador, pero, es decir, pero con metagenómica, allí sí podemos tener una gran esperanza de tener resultados y rendimiento diagnóstico en una muestra de sangre, en una muestra de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, en el enfoque de un paciente con encefalitis, en el enfoque de un paciente con una meningitis crónica. La metagenómica nos va a dar una gran respuesta y no solo esto, de que aumenta esa capacidad de diagnóstico, sino que adicionalmente nos reduce el flujo de trabajo, nos lo comprime en el tiempo y nos da resultados más rápidos y con mayor precisión. Ahora, usted se estará preguntando, ¿y entonces qué es esta vuelta de la metagenómica, hermano? Entonces, ahí yo les hago varias recomendaciones de lectura, pero esta es un buen artículo, un paper de revisión, y no solo le explica qué es la metagenómica, como el anterior artículo de Son, sino además le hace un muy buen estado del arte cómo y en qué va la aplicación de distintas técnicas de diagnóstico metagenómico, porque hablamos de metagenómica y ojo, metagenómica son muchas cosas, al escenario de la fiebre de origen desconocido. O sea, lectura recomendada que será evaluada en seminario. Ahora, entonces, para concluir, volvemos a nuestra paradoja de la disponibilidad diagnóstica. ¿Se resuelve esa paradoja con más pruebas? Es decir, por ejemplo, el PET o, por ejemplo, la metagenómica. Probablemente nos organice, nos ayude a simplificar, pero yo espero que a estas alturas nosotros hayamos podido darnos cuenta que no es simplemente tener un test, sino aplicar un flujo de trabajo cognitivo ordenado, bien pensado el escenario, ¿cierto? Porque en esto nosotros pues somos básicamente herederos de nuestro padre, ¿no? De William Osler, padre de la medicina interna. Ahí está esa magnífica frase para recordarnos lo que pensaba de la fiebre. Y claro, la medicina, muchachos, en más de 100 años, 120, 130 años desde el profesor Osler, no ha cambiado. A pesar de tener todas las herramientas y técnicas, la paradoja de la disponibilidad no se resuelve con más recursos diagnósticos, aunque bienvenidos sean. Siempre, siempre será necesario ese arte de enfocar y de generar hipótesis, de recabar en la historia clínica, en la anamnesis, en el examen físico, claves diagnósticas. Ser unos excelentes internistas, tener la técnica, la capacidad técnica para hacer interrogatorios muy enfocados. Y eso obviamente requiere tener en nuestra cabeza la historia natural de muchas enfermedades, porque obviamente uno no encuentra algo que no tiene en la cabeza. Y por eso es tan importante ese entrenamiento continuado, esa expertise en el arte del diagnóstico. ¿Para qué? Para poder simplemente disparar pruebas diagnósticas, porque una prueba diagnóstica no se hace por sí sola. Es el método científico, muchachos. Un test diagnóstico se solicita cuando usted tiene una hipótesis y la hipótesis surge de la observación, de la elaboración de preguntas y de la investigación, es decir, de la lectura de la literatura científica. Si usted no ha leído, ¿usted qué hipótesis va a formular?
compañero. Entonces necesita usted leer y continuar su proceso de entrenamiento para que cada vez sea capaz de elaborar hipótesis mucho más robustas y conducir sus estudios de pruebas diagnósticas de manera mucho más precisa. Bueno, espero que esto ha sido de su agrado y que puedan tener un buen aprendizaje, un aprendizaje significativo a partir de esta reflexión.